Hola y bienvenidos a este video. Las siguientes preguntas extraídas de uno de los exámenes ICFES Saber 11 en el área de matemáticas, componente numérico variacional, se introducen de la siguiente manera. Responda a las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. En la gráfica se muestran los resultados de 5 jugadores de tenis. En Australia y Estados Unidos se juega en cancha dura, el Roland Garros en arcilla y el Wimbledon en césped. Cada uno de ellos se juega una vez al año y otorga 2.000 puntos al vencedor, mientras que otros torneos solo entregan máximo 1.000 puntos al vencedor. Puede apreciarse la gráfica. Con base en esta información se formula la primera pregunta de la serie que dice en el enunciado. Se quiere saber cuál de los jugadores que aparecen en la gráfica consiguió un mayor porcentaje de victorias en las finales del Grand Slam y se concluyó que fue el jugador C. Esta conclusión es incorrecta porque y aparecen las opciones de respuesta. Para esta primera pregunta analizaremos cada una de las opciones de respuesta. La opción A dice, el jugador C no ganó Roland Garros antes de los 24 años de edad. Descartamos esta opción por dos razones. La primera es que en el enunciado de la pregunta no se hace referencia a la edad de los jugadores al momento de ganar el Grand Slam. A la conclusión se llegó a partir del número total de torneos ganados, de todos los torneos, no solo Roland Garros, que es la segunda razón por la que descartamos la opción. La opción B dice, el más efectivo es el jugador A con 100% de torneos ganados antes de los 24 años de edad. Aquí se vuelve a hacer referencia a la edad, cuando es un elemento, como ya se indicó, que no se toma en cuenta en el enunciado. La pregunta hace referencia a los torneos ganados por parte de los jugadores tanto antes como después de los 24 años de edad. Descartamos también esta opción. La opción C dice, el más efectivo es el jugador D, con 77,8% de efectividad en las finales. Esta tiene una probabilidad más alta de ser la correcta, así que procedemos a confirmar lo que se dice en esta. En la tabla se indica que el jugador D jugó 18 finales y obtuvo 14 títulos. Así que pasamos a verificar este dato aplicando la fórmula ya conocida para cálculo sobre porcentajes. Porque recuerda que la pregunta indaga sobre el porcentaje de victorias de un jugador. De tal manera que tendríamos la fórmula general. Y en el lugar del nominativo se escribe el número de torneos jugados y en la variación el de los ganados. De modo que la ecuación queda planteada con una sola incógnita como debe ser para despejar el porcentaje. El 100 pasa a multiplicar al 14 y el 18 pasa a dividir ese producto. Al reducir toda la fracción se tiene que efectivamente el porcentaje es del 77,7%, 77,8% aproximadamente. Pero entonces miremos el porcentaje de victorias del jugador C y así evidenciar por qué la afirmación es incorrecta como se indica en el enunciado. Aplicando la misma fórmula, escribimos en el lugar del nominativo el número de finales jugados por C, 23, y en el lugar de la variación el número de finales que ganó, 16. Pasamos el 100 a multiplicar al 16 y el producto se divide entre 23. Al reducir para hallar el porcentaje, vemos que el resultado es 69,56%. Es decir, el porcentaje de C es inferior al del jugador D. Así C haya ganado más finales, pues porque jugó más. Pero la efectividad de D es mayor, porque aunque jugó menos finales que C, obtuvo un porcentaje mayor de juegos ganados en las finales disputadas. Por esta razón, la conclusión a la que llegaron de que el jugador C obtuvo el mayor porcentaje de victorias es incorrecto. Obviamente se descarta la opción D, pues no se hace referencia solo a los torneos ganados en cancha dura,
sino, como ya se dijo, es el porcentaje de los ganados en todos los torneos y a cualquier edad. Reconfirmamos entonces la opción C como la correcta. La segunda pregunta de la serie dice en el enunciado: considerando solamente los torneos jugados en cancha dura, ¿cuál es el promedio de torneos ganados por los 5 jugadores? Y aparecen las opciones de respuesta. Esta pregunta es muy sencilla de responder si tan solo se calcula el promedio de los torneos ganados por estos 5 jugadores en cancha dura. Veamos entonces. En la gráfica se muestra que el jugador A ganó 4 torneos en cancha dura, 3 en Australia y 1 en Estados Unidos. El jugador B ganó 2, 1 en Australia y 1 en Estados Unidos. El jugador C ganó 9 torneos en cancha dura. En Australia ganó 4 y en Estados Unidos 5. El jugador D ganó 7, 2 en Australia y en Estados Unidos ganó 5. El jugador E no ganó torneos en cancha dura, pero hay que tenerlo en cuenta para hallar el promedio de torneos ganados en cancha dura, pues se debe calcular el promedio de los 5 jugadores. Así este último, el jugador E, no haya ganado torneos. Sumamos estos valores y nos da como resultado 22. Finalmente se divide este resultado entre 5, que es el número de jugadores, para hallar el promedio. Esta razón es igual a 4,4, como se indica en la opción de respuesta D. Esperamos que la forma como se llegó a la respuesta para estas preguntas haya quedado entendida. Déjanos tus comentarios y si deseas conocer más sobre nuestros servicios, escríbenos al email forprunonline2019@gmail.com. De igual forma, síguenos por redes sociales, donde encontrarás datos muy útiles para la presentación del examen, y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que se te notifiquen nuevos tips o contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión.